Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Hoy hablaremos de temas fundamentales para comprender la práctica docente contemporánea. ¿Qué significa enseñar? ¿Qué realmente implica aprender? ¿Cuáles son las mejores formas de hacerlo? ¿Y cómo estas dinámicas influyen directamente en el proceso educativo? Para esto nos acompañan hoy María del Carmen Chipatecua, licenciada en Pedagogía Infantil; Joan Manuel Rivera, ingeniero químico; Sebastián Suárez, ingeniero civil; y Juan Morales, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, con quienes exploraremos ideas, experiencias y reflexiones que seguramente nos harán repensar nuestra labor docente. Gracias por estar aquí. Para iniciar, hablemos de lo esencial: enseñar. Tradicionalmente se entendía como transmitir conocimientos, pero hoy cobra un sentido mucho más amplio. Me gustaría preguntarles, ¿creen que enseñar implica solo entregar información o requiere algo adicional? Cordial saludo, compañeros. Tal como lo proponía Comenio, quien establecía el principio de ir de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo, donde la enseñanza no solo se basa en entregar información, sino en tener un facilitador e inspirador con una visión moderna, ya que el enseñar es dejar aprender, donde el docente deja ser transmisor de información y se enfoca en entusiasmar, seducir, acoger e inspirar al estudiante. Bienvenidos, compañeros. Enseñar no se reduce únicamente a la transmisión de conocimiento o a la repetición de contenido. Enseñar implica guiar, orientar y facilitar experiencias que permiten al estudiante construir su propio conocimiento. Enseñar no consiste únicamente en comunicar información y repetir contenidos establecidos. De acuerdo con Freire, en 1970, enseñar significa crear las condiciones para que nuestros estudiantes aprendan por sí mismos, en un proceso de diálogo, construcción colectiva del conocimiento. Cordial saludo, respetada audiencia y oyentes. La enseñanza va mucho más allá de que el estudiante reciba una información o un conocimiento específico. Yo digo que la enseñanza se basa en formar personas íntegras y de buenos valores, que les permita relacionarse en la sociedad de buena manera. Es ahí donde el maestro cumple una función de diseñador de situaciones de aprendizaje, en las cuales tanto los estímulos como los reforzadores se programan para lograr las conductas deseadas. Se enseña para el logro de objetivos de aprendizajes claramente establecidos. Un gusto estar aquí en este podcast con mis compañeros. Adicional, tenemos que la enseñanza ha sido un proceso evolutivo que se lleva registrando desde el siglo X antes de Cristo, y este proceso evolutivo ha estado ligado al contexto sociocultural e histórico de la humanidad y de cada comunidad de forma independiente según sus necesidades. Por ejemplo, en un mismo momento histórico habían comunidades que educaban solo guerreros y simultáneamente en otras comunidades se educaban sofistas y filósofos. De ahí lo importante de entender el contexto de la enseñanza. Por eso es importante saber dónde vamos a enseñar, a quién le vamos a enseñar, para qué le vamos a enseñar, qué vamos y cómo vamos a enseñar. No es lo mismo enseñar en un colegio con recursos, en una ciudad grande, donde queremos enseñar a los estudiantes para que sean personas críticas, capaces de generar un nuevo conocimiento y avances para su sociedad, que enseñar en un colegio de una zona marginal de la misma ciudad, donde se busca que los estudiantes simplemente sean competentes para desempeñarse de forma óptima en un empleo y limitarse a hacer caso. Con esta mirada, pasemos a la otra cara de la moneda: el aprendizaje. Aprender no es únicamente memorizar ni acumular datos, es transformar la manera de comprender el mundo. Por eso quisiera conocer sus perspectivas. ¿Cómo entienden ustedes el aprendizaje en los estudiantes de hoy? Bueno, el aprendizaje es un proceso que históricamente precedió a la enseñanza, surgiendo de la experiencia social y la interacción con el entorno, lo que finalmente llevó a los humanos a percibir la posibilidad de enseñar. Este proceso se aprecia como la construcción activa de la comprensión por parte de los alumnos, quienes utilizan sus experiencias previas para desarrollar estrategias, esquemas
y estructuras conceptuales que les faciliten la comprensión y el razonamiento. El aprendizaje además se puede entender como un proceso de construcciones psíquicas en un individuo. Si el aprendizaje no es significativo, entonces simplemente se olvida. Pero si el aprendizaje es significativo, es lo que va a determinar hábitos, conocimientos, habilidades, capacidades y da lugar al carácter de la persona. Eso hace que el aprendizaje sea un proceso exclusivo de cada individuo. En algunos casos para bien, en otros no tanto. El aprendizaje no depende únicamente de los educadores en una institución educativa, sino así como la enseñanza depende del contexto sociocultural del individuo. El aprendizaje puede reforzarse o perderse según las experiencias con cada tipo de educador. Nosotros podemos identificar fácilmente tres tipos de educadores a los que se expone un individuo. Primero, el que está en la institución dando conceptos. El segundo podría ser las personas con las que convive el individuo fuera o adentro de la institución, sus amiguitos, sus padres, sus familiares. Y el tercero es los espacios donde se llevan a cabo los procesos de aprendizaje. Esos pueden ser adentro o fuera de la institución, un mal diseño de aulas, el parque del barrio y todas estas cosas influyen. Claro que sí, señor Hurtado. Me parece interesante esa pregunta. Debemos entender que el aprendizaje y la enseñanza van de manera articulada. Así como la enseñanza ha evolucionado, el aprendizaje ha venido cambiando, donde el estudiante es un ser más activo y curioso, lo que conlleva al docente que debe prepararse más. ¿Para qué? Pues para dar respuestas a esas inquietudes e incógnitas que se presentan en el contexto educativo. Por medio de la práctica. ¿Por qué por medio de la práctica? Porque el estudiante de la actualidad, de hoy en día, le gusta que lo que se hable teóricamente se realice o se vea en la práctica. Para esa manera, el crear un desenvolvimiento en la vida, sepa cómo desarrollarse o llevarse de la mejor manera. Claro, claro que sí, compañeros. El aprendizaje es un proceso continuo en donde el estudiante como el docente tiene varios retos, como construir una base fundamental en todo proceso, como activo, reflexivo y social. Por otro lado, el aprendizaje implica un proceso activo mediante el cual el individuo interpreta, organiza y aplica los saberes adquiridos. Ya que hablamos de enseñar y aprender, abordemos ahora cómo hacerlo de la mejor manera. Existen varias metodologías activas, enfoques innovadores y herramientas tecnológicas que pueden potenciar el proceso educativo. Les pregunto, ¿cuáles son las formas más eficientes en las que los estudiantes logran aprender? Mira, Camilo, pues realmente el estilo de aprendizaje más eficiente es exclusivo de cada individuo según sus características fisiológicas, innatas, con lo que él nace y sus experiencias previas. O sea, según estos factores, cada estímulo externo generará una respuesta interna diferente, a lo cual podríamos llamar interpretación. Por ejemplo, algunas personas interpretan los estímulos externos dependiendo de su entorno, de cómo se ven las paredes, de cómo es la forma de X, de cómo es la forma de Y. En cambio, otros no, dependen únicamente de lo que tienen adentro. Lo importante es identificar de forma previa el proceso de enseñanza estrategias que sean coherentes con el estilo de aprendizaje de la mayoría de la población que uno está educando, lo cual se puede lograr analizando comportamientos distintivos de la mayoría. De ahí lo importante de entender el contexto. Y al terminar el proceso de enseñanza sería bueno realizar un proceso de autoevaluación para aumentar la eficiencia y poder mejorar las áreas que estén fallando más en la comunidad, ya sea la concentración, motivación o cualquier objetivo específico que sea del docente o de la institución. Claro que sí, compañeros. Estamos hablando desde la perspectiva constructivista. Enseñar significa crear condiciones para que el aprendizaje sea significativo, es decir, que los nuevos saberes se integren con los conocimientos previos de cada alumno. Por lo tanto, el papel de nosotros los docentes no es de un simple transmisor de información, sino de un medidor
y facilitador del proceso cognitivo y formativo de cada estudiante. Ahora también desde un aprendizaje colaborativo en proyectos como la clave de la eficiencia, donde aprender de forma colaborativa es más productivo, donde se obliga a una interdependencia positiva para lograr un objetivo, compartiendo el aprender, debido a que se forman debates y se contrastan ideas, construyendo conocimientos más fuertes y completos, entre todos aprovechando la diversidad y desarrollo integral, donde la colaboración en proyectos transforma una tarea individual en un esfuerzo de equipo, maximizando la calidad del resultado y sobre todo desarrollando habilidades de metacognición. Claro, mi práctica docente o en mis clases de educación física se basa en el modelo conductista, donde por medio de este se busca un aprendizaje específico y motivar a los estudiantes en cada una de las mismas clases. Quiero contar una experiencia que me pasó con mis alumnos. Noté una problemática que tenían ellos de la concepción de la educación física. Ellos ven la educación física como solamente fútbol o deportes y también como hora libre, generando en ellos como el no realizar la clase de educación física. Ahí es donde yo entro como facilitador y guía, pues para cambiarle esa percepción que ellos tienen de la educación física. Todo se sabe, está la teoría y de la teoría va la práctica. Siempre que voy a abordar un tema de educación física, de la enseñanza de aspectos técnicos, historia de algún deporte, biomecánica de un movimiento, ¿sí? Siempre lo abordo en la parte teórica para de ahí irnos a la práctica. Como yo sé que a ellos les gusta el fútbol, es lo que los apasiona, pues yo lo tomo como herramienta, no lo veo como problema, ¿sí? Le busco solución por medio de retos, actividades que yo ya tengo debidamente planeadas, ellos deben de desarrollarlas. Voy a poner un ejemplo. eh, Enseñanza, aspectos técnicos del golpe de derecha y golpe de revés en el tenis de mesa. Traigo actividades metodológicas para la enseñanza de esos aspectos técnicos, donde ellos deben realizarlas. Eh, si lo hacen bien, porque la idea es hacerlo bien, no por hacer las cosas. Si lo hacen bien, pues tiene su recompensa de poder jugar fútbol. Ahí vemos una de las características principales del conductismo, estímulo, respuesta. Eh, Ellos ahí se empeñan y trabajan en hacer las cosas para poder obtener ese estímulo. También en la parte de la práctica, lo que le decía anteriormente, de que es muy importante de que el maestro sea ejemplo, ejecute las actividades, muestre cómo se realizan, de tal manera que vean que sí se puede desarrollar. Y también cumplo con el objetivo de la educación física, que ¿cuál es el objetivo de la educación física? Es educar por medio del movimiento y formar individuos activos y sanos. Ojo, quiero hacer una acotación acá. No siempre aplico este modelo educativo. Llegamos al final de este episodio. Hoy reflexionamos sobre qué significa enseñar y aprender. Exploramos métodos que potencian estos procesos, conversamos sobre la importancia de la metacognición y comprendimos cómo los estilos de aprendizaje influyen en las dinámicas pedagógicas. Y como expresó la doctora Verónica Suárez, el verdadero valor de los estilos está en diversificar la enseñanza, no en encasillar. Tenemos que ir autorregulando, ir probando, hacer una autoevaluación para ver qué nos funciona mejor. Agradezco entonces a nuestros invitados por sus aportes y a todos ustedes por acompañarnos. Les invitamos a seguir reflexionando, innovando y sobre todo a mantener viva la curiosidad como motor del aprendizaje. Hasta un próximo episodio.